Bueno, hola. Hoy es el martes 20 de abril, es la clase 7 del curso de Fenómenos Colectivos en Sólidos. Un breve repaso. La clase pasada vimos pozos cuánticos dobles y parabólicos. Eh, Después trabajamos sobre todo con la aproximación de masa efectiva y no, eh, en el contexto del problema de una impureza única hidrogenoide. En inglés también le dicen shallow impurity. Bueno, y en esta clase seguimos todavía en el mismo capítulo del programa, lo estamos viendo sobre todo el libro de John Davis, el capítulo 3, porque hay varias cosas ahí que tenemos que ver. Bueno, entonces hoy veremos más sobre nanoestructuras, cables y puntos cuánticos, aproximación de masa efectiva ya en heteroestructuras, que es lo que más nos interesa, y después una presentación bastante breve de la idea de dopaje remoto, modulation doping, le dicen en inglés. Bueno, repaso. La clase pasada hablamos de pozos cuánticos dobles y parabólicos. Entonces presentamos esta figura para mostrar cómo con las heteroestructuras de los semiconductores uno puede modular de esta forma la banda de conducción, más precisamente el mínimo de la banda de conducción, como para dibujar en el espacio la estructura que uno quiere, en este caso, pozos dobles. Entonces, en la parte que es barrera, tenemos algas con alguna concentración de aluminio y de galio. Y en el pozo podemos poner arseniuro de galio o una menor concentración de aluminio nos daría un pozo también, pero menos profundo. Y después vimos que si uno tiene la capacidad técnica de ir variando la concentración de aluminio y galio de manera flexible, uno puede hasta dibujar perfiles como este perfil parabólico y de esa forma realizar en una de las dimensiones del problema un confinamiento parabólico. Entonces, en la dirección del crecimiento, que siempre la llamamos Z, por lo general, tenemos nuestro confinamiento y en el plano XY los electrones están libres. Bueno, y después yo les mostré unas figuras y unos papers míos del doctorado de la década del 90, donde yo estudié pozos dobles, eh, teniendo en cuenta la interacción electrón-electrón dentro del formalismo de Density Functional Theory, teoría de la funcional densidad, que, que es como una versión de Hartree-Fock, para calcular mejor los niveles de energía y ver algo que no comenté la vez pasada, ver cómo también se renormaliza el confinamiento debido a la presencia de los otros electrones. Es como que en campo medio, en valor medio, cada electrón no ve el pozo pelado, así cuadradito, sino que lo ve un poco renormalizado por la presencia de los otros electrones que apantallan. Y eso se ve más fuertemente, se ve muy lindo en el problema del pozo parabólico, porque bueno, acá tengo un pozo parabólico asimétrico, o sea, tiene dos curvaturas distintas, pero igual esta consideración sirve. La línea sólida de abajo es el pozo pelado, decimos de bare potential, cuando uno pone un solo electrón. Ahora, cuando uno pone muchos electrones, se
se va produciendo en función de la densidad estos nuevos perfiles autoconsistentes del potencial. Se ve que los otros electrones escrinean, apantallan el potencial y lo van aplanando, van haciendo como el electrón esté medio libre aquí adentro. Se va pareciendo cada vez más a un pozo cuadrado. Ese es un efecto de la interacción electrón-electrón. Y en estos pozos que tienen imperfecciones, esto se hizo experimentalmente, un paper lindo de la época, pero tenía otro propósito que ahora no estoy contando, ¿no? Pero se le hacían estas imperfecciones al pozo cuántico, variando en esta zona la concentración de aluminio, poniendo más aluminio, que se hacen estos piquitos en el potencial. En el centro acá y descentrado, etc. Y de nuevo pueden ver el efecto de la renormalización del pozo. El más bajo sería con un solo electrón, y después cuando uno agrega densidad de electrones se va aplanando el potencial efectivo que ve cada electrón. Self-consistent potentials, decimos. Para los que sean teóricos, que quizás son casi todos ustedes o todos, estas son cosas que aparecen en la investigación cuando uno cuando uno pasa al problema de muchos electrones, cosa que en teórica 2 o en las materias de la carrera mucho no se ve. Pero si uno quiere hacer algo más o menos realista, lo tiene que poner. Bueno, y después tratamos el problema ya con un poco más de matemática, un poquito más difícil. La aproximación de masa efectiva aplicado a la impureza hidrogenoide. Entonces planteamos el problema de un cristal de germanio donde se pone una impureza. Hola, Pablo. Hola. Hola, Luis. ¿Pudieras repetir lo que dijiste hace un momento sobre lo de hacer el paso hacia la mecánica cuántica de muchos cuerpos? ¿Cuál es el problema que aparece? Sí. Y acá concretamente en estas figuras se ve cómo cambia el confinamiento que ve un electrón. Sí. Si yo pongo un solo electrón, veo este pozo parabólico, pero si pongo muchos electrones, ellos se apantallan el potencial, ¿no? Es un efecto colectivo de la presencia de muchos electrones. Y entonces se llega a estos otros potenciales que son más planos, ¿no? A medida que aumenta la densidad, es como que si hay más electrones, cada electrón ve su confinamiento de una manera diferente. Y ese es un efecto de muchas partículas. Ok, gracias. El apantallamiento o screening, una palabra muy importante en toda la teoría está, screening. Bueno, entonces, como decía, después empezamos a ver el problema de aproximación de masa efectiva. A ver, rebobino un poquito. ¿Cuál es el objetivo de este tratamiento, de esta aproximación? La idea es que si yo pongo un electrón en el cristal, pero el cristal ya no es un cristal perfecto, sino que tiene alguna variación en la periodicidad, lo que yo querría es poder un poco olvidarme del cristal y solamente tratar el problema cuántico de un electrón en un potencial sencillo dado por esa perturbación que alguien puso en el cristal. Entonces me quiero pasar un problema tipo mecánica cuántica del Cohen, ¿no? Del curso. Entonces,
ese es el objetivo y más o menos mostramos cómo se hace el tratamiento en el caso de la impureza, decía. Entonces, este problema es un cristal, por ejemplo, germanio, donde uno sustituye uno de los átomos, pone un átomo de arsénico que tiene 5 electrones de valencia, usa 4 para ligarse a los vecinos, como hacía el átomo de germanio original, y le sobra un electrón. Ese electrón entonces queda medio libre, pero ve una carga positiva, porque tengo un ion arsénico más, con una carga positiva. Entonces se forma dentro del cristal un sistema hidrogenoide, como si fuera un átomo de hidrógeno ficticio, porque está inmerso en un cristal. Entonces, si esta función de onda fuera más grande de lo que yo la dibujé acá en amarillo, o sea, ocupando 10 así parámetros de red, algo bien grande, que vea 1.000.000 de átomos del cristal huésped, por ejemplo, entonces ahí yo me quiero poder olvidar de esos átomos huésped y considerar que el electrón es simplemente esto, un electrón alrededor de una carga positiva, con, bueno, renormalizando una masa que es la más efectiva de una banda de energía del sólido, y además hay que poner una constante dieléctrica que de nuevo apantalla la interacción entre el electrón acá amarillo y la carga positiva. Cuando hay constante dieléctrica, eso es lo que pasa. El E cuadrado que aparece en la interacción coulombiana, hay que dividirlo por la constante dieléctrica. Y la constante dieléctrica en estos materiales vale alrededor de 10, si es en unidades en el sistema CTS. Entonces, factor 10 que se achica la interacción. Entonces, la impureza hidrogenoide en estos materiales se vuelve más grande, se infla, ¿no? En silicio mide 20 angstrom, en arsenuro de galio mide 100 angstrom. Mientras que sabemos, ¿no? Radio de Bohr en un átomo de hidrógeno es de medio angstrom. Bueno, entonces no voy a rehacer los pasos, pero entonces lo que hicimos fue partir del problema de autovalores de un electrón con el potencial periódico H per más el potencial de la impureza, en este caso sería un E cuadrado sobre epsilon r, y uno querría calcular la función de onda, psi de esta amarilla que simbolicé ahí. Bueno, entonces dijimos, esto así como está es muy complicado, no lo podemos resolver. Vamos a hacer 2 aproximaciones. Primero, considerar una sola banda de energía, y después trabajar en el espacio recíproco con K cerca del mínimo. Okay. Y con cierto trabajo llegamos a que la función de onda del electrón autoestado aproximado de este problema, de este hamiltoniano, psi de x se factoriza. Esta phi n0 es la función de onda de Bloch del cristal original, pero en k igual a 0. Esa es una aproximación. Otra aproximación es que solo aparece una n acá, si no tendría que haber una suma. Bueno, y lo otro es que no solo tengo esta función de onda de Bloch, sino que tengo una función de onda envolvente, algo más suave, del tamaño del potencial, de la perturbación que estoy poniendo. Esto perfectamente lo puedo aplicar a estas estructuras. Yo podría decir, esta es una función de onda de este pozo, sería mi función envolvente. Acá estábamos con el potencial de una impureza, entonces esta sería una función de onda hidrogeno.
de nuevo con un radio de Bohr agrandado. ¿Sí? Bueno, y llegamos a este picture de cómo entre la banda de valencia y la banda de conducción me aparecen nuevos niveles para la impureza, que son análogos a los niveles de un átomo de hidrógeno que están debajo del cero, ¿no? Que su energía va como menos energía de Rydberg sobre n cuadrado. O sea, es totalmente análogo al átomo de hidrógeno, pero renormalizado. Bueno, y esta es la parte un poquito más difícil también. ¿Qué ecuación satisface esta chi de x? Que yo estoy diciendo que es una función de onda hidrógeno. Bueno, satisface esta ecuación, donde epsilon n es la energía de la banda n del sólido Western, que en lugar de tenerla evaluada en K como corresponde en las bandas, ¿no? De bandas, ahora está evaluada en este operador que es el operador K, es el operador momento sobre H barra. Entonces esto sustituye la energía cinética. Y después tengo el potencial acá, como siempre. Y esta es la ecuación que tengo que resolver para sacar la función de onda envolvente. Y así ya tengo las dos componentes de la función de onda de un electrón en el cristal y viendo esta perturbación. Bueno, eso fue el repaso. No sé si alguien quiere comentar algo, preguntar algo. No, no. Bueno. Perdón que le hice medio larga un repaso. Lo que pasa es que después lo vamos a usar esto. Bueno, hoy tengo una clase que es también bastante como descriptiva, con pocas cuentas. Recién al final va a haber unas poquitas ecuaciones. O sea, el capítulo 3 del libro de Davis introduce todas estas ideas y en muchos casos después las desarrolla más en profundidad en los capítulos que siguen. Pero yo al menos quería presentarlo ya al nivel del capítulo 3 porque es el contexto necesario que necesitamos después para las cuentas y para incluir la interacción de many-body en muchas partículas y hablar de los modos colectivos en estas estructuras. Y creo que en la carrera de física, al menos en nuestra licenciatura, se habla muy poco de estas nuevas estructuras que se pueden hacer con los semiconductores. Sí, como un 6 mínimo, ¿no? Sí, nada prácticamente. O sea, y en el curso de cuántica perfectamente se podría decir, ¿no? Que esos ejemplos que uno ve en el libro de texto, en este contexto se pueden testear muy bien, porque se pueden crear todos esos potenciales, y se puede jugar con interacciones binórbitas, se pueden hacer muchas cosas. Se puede controlar el número de cargas de electrones, que en los sistemas naturales es prácticamente imposible, ¿no? Bueno, en los metales no se puede y en los átomos tampoco. Pueden ionizar, sacar uno o dos, pero no mucho más. Bueno, entonces seguimos con las estructuras. La idea es ahora agregamos confinamiento adicional al de los pozos cuánticos y nos pasamos a otras nanoestructuras que son los cables y los puntos cuánticos. Entonces, como les decía, estamos usando este libro
Estamos en el capítulo 3 y en el 4 se hacen varias cuentas, algunas de las cuales nosotros vamos a ver en los ejercicios de hoy, ¿no? en la práctica. Así que capítulos 3 y 4 del Davis. Y en estos días yo vi que me había bajado este otro libro, que lo hojeé un poquito, la verdad que no lo conozco tanto, pero parece muy completo y muy práctico. Así que nada, les quería mencionar que está también este libro. Es bastante grande y tiene muchas cuentas hechas sobre las estructuras, las nanoestructuras. Bueno, entonces, confinamiento adicional. Tenemos acá 4 niveles de confinamiento para un electrón que está dentro del material. Decimos bulk material o material en volumen, que ya sabemos, ¿no? Un cristal muy grande donde aplicamos el teorema de Bloch, porque suponemos que acá hay una red cristalina perfecta. Después, quantum well, estos los describimos ya en estos días, los hacemos creciendo, apilando materiales variables que van cambiando. Entonces, debido a la relación entre las bandas, los electrones prefieren ir y quedarse así en una zona cuasi bidimensional. Y decimos cuasi bidimensional porque, bueno, esto tiene un ancho que se lo puede controlar, pero siempre está. Aún en el caso del grafeno, que es un material que tiene un solo átomo en la dirección transversal, tampoco podemos, es muy bidimensional, pero sigue siendo cuasi bidimensional. Bueno, y después si confinamos en una dirección más, tenemos quantum wire, un cable cuántico que es como un tubito, cuasi 1D. Y si nos las ingeniamos para confinar en la otra dimensión, tenemos un quantum dot, o sea, un punto cuántico. En francés dicen una caja cuántica. Una cajita que es como un átomo artificial, en general un poco más grande que un átomo. Bueno, y acá tenemos la densidad de estados de electrones libres dentro de estas geometrías, digamos. Estas ya las calculamos en la práctica. El 3D, el 2D, el 1D y en el punto cuántico deltas, porque tengo niveles discretos como en un átomo. Hablemos un poco de los cables cuánticos. Hay varias maneras distintas de fabricarlos, de realizarlos en la práctica. Y acá a la izquierda les muestro 2 que son las más controladas, las que se usan para hacer experimentos más sofisticados. Por ejemplo, el de la izquierda tiene 3 materiales, A, B, A. Supongamos que B, si fuera extendido en el plano, acá los ejes están puestos distintos. Para nosotros el vertical es el Z, normalmente. Entonces, hemos crecido 3 capas ABA y los electrones se quedarían en B. Pero ahora con técnicas químicas y de electromicrografía, o sea, con un beam de electrones que come el material, uno lo que puede hacer es tallar un cable, o sea, cortar el material y dejar como un fideo en una dirección. Entonces,
Esto se llama etching, es decir, el comer partes del material. Y esto sería deep etching. Es realmente extraer el material acá al costado. Entonces los electrones que están en B ahora están confinados en la dirección, voy a usar estos nombres, en la dirección I, y está confinado en la dirección Z, pero está libre de moverse en la dirección X. Y esto puede ser, bueno, un cable puede estudiar el transporte de los electrones en la dirección X. Acá en B hay otra técnica para formar los cables cuánticos. La idea es, de nuevo, partiendo de un ABA, donde B es el pozo cuántico en 2D, lo que se hace es fabricar, pegarle acá arriba, gates con puertas. Se le pega un poco de metal ahí arriba. En dos costados, ¿no? Y dejo definido un canal en el medio sin compuerta. Y después se pone un voltaje negativo conectado a estos gates que repelen a los electrones que están debajo de ellos. Entonces los electrones que estaban acá en todo el B, ahora quedan confinados a esta zona donde no hay gate. Esta es una técnica muy flexible y muy útil porque, bueno, una vez que uno define los gates, después puede variar el voltaje de ellos y cambia la forma y cambia el tamaño del confinamiento en la dirección Z, sería en este diagrama. Estas son técnicas entonces muy de físico, muy approach bottom-up, ¿no? Ir a controlar bien desde abajo y de ahí crecer la estructura. Ahora vamos a ver el approach opuesto de los químicos. Bueno, y tengo dos ejemplos más entonces de quantum wires. Ya acá tenemos dos. Otro con el que yo hice cálculos son estos. Son los nano whiskers, también llamados nano rods, palos, ¿no? Palos cuánticos o pelitos nano. Son unas estructuras que se pueden crecer, ¿no? No es tan difícil, o sea, es muy confiable hacer esto, siempre funciona. Así. Bueno, la técnica básicamente es, o bien uno pone unos agujeros acá en un sustrato y después tira átomos desde abajo, entonces eso empieza a crecer, ¿no? Uno puede tirar arsénico y galio y entonces empiezan a crecer estos tubitos, cilindritos de arseniuro de galio. Después uno cambia el material, crece un poquito de otro material, interrumpe, etc. Entonces se fabrica a lo largo de estos tubitos heteroestructuras de distintos materiales. Bueno, pero a este nivel son así. Con un solo material se crecen estos palitos, estos carbadientes de un material. Y hay otra técnica que es poner sobre el sustrato una partícula, una nanopartícula de metal, de oro, y después uno tira átomos por ahí arriba y se meten debajo de la partícula de oro que los convoca, los nuclea, y después se empieza a subir. Entonces uno tiene un nanorod así, y cada uno de ellos tiene arriba una pelotita de metal, que fue la semilla que les dio.
La semana pasada estuve en una conferencia virtual organizada por mi director de tesis en Maryland. Mi director se llama Shankar Das Sharma, es un físico bastante conocido en materia condensada, y organizó una conferencia porque él estudia, bueno, los fermiones de Majorana, una cosa moderna, ¿no? Pero que requieren quantum wires. Y invitó a todos los speakers, eran muy buenos profesores de Europa, de Estados Unidos, y mostraron muchos resultados de estos, de nanowires, muy impresionantes. Así que todavía se hace. Una consulta, ¿en qué tamaños, no sé, Sí, los radios de esos cilindros, o sea, más o menos de qué tamaño estamos hablando? sí, 10 nanómetros más o menos de diámetro. Bien, 10 gracias. nanómetros, 100 angstroms. Y largos, no sé, pero bueno, ya más o menos te das una idea. Mm, sí, 10 sí. nanómetros son largos, tipo un micrón. Acá está la escala, un micrón, esta Bien. barrita. Sí, parecieran 2000 nanómetros, una cosa así, porque son 2 micrómetros Sí, de sí, largo, grosso modo. sí, sí, sí. Pero no sé si ese es el máximo que se puede hacer. Quizás se puede seguir, no sé. Bien, gracias. Ujú. Eh, bueno, y acá les cuento una técnica más que me pareció interesante. Eh, un sustrato vecinal se llama a un cristal que uno lo viene creciendo, pero a propósito lo hace así, como una escalera de una pirámide, ¿no? Estos son átomos y lo hace medio inclinado. ¿Y esto cómo lo puedo usar para hacer quantum wires? Bueno, si esta es una escalinata, ¿no? Que la estamos viendo de costado. Si yo ahora tiro átomos de otro tipo, acá tengo, bueno, A es el sustrato con terrazas, ¿no? Después viene un flujo de arsénico y aluminio. En B acá tiramos átomos de arsénico y aluminio. Cuando uno crece los cristales, si la temperatura es un poquito alta, los átomos llegan a la superficie y empiezan a saltar, ¿no? Con una ley exponencial. Saltan, saltan, pero cuando llegan a un lugar donde tienen dos vecinos, ya ahí la energía de ligadura es más fuerte y se quedan. Entonces, si uno empieza a tirar átomos, ellos se van acá a los escalones, al bordecito del escalón, al kink. Bueno, entonces pasa esto que está acá, que los átomos nuevos se acumulan en los escalones. Entonces después uno vuelve a crecer el material original, que les pasa lo mismo, se van a los kinks, entonces tapan el escalón, ¿no? Que estaba acá, lo tapan, y se van formando estos depósitos del otro material, en este caso el arseniuro de aluminio. Y bueno, estos serían larguitos en la dimensión perpendicular a la pantalla, ¿no? Y uno puede repetir la operación y empezarían a crecer en altura los depósitos. Y estos serían quantum wires también. Lo lindo que tendría este método es que es muy preciso el, el tamaño de los wires, porque estas cosas se pueden definir prácticamente con resolución atómica. Esta figura es del
del libro del Davis y las otras no, fui sacando de internet. Ponía el nombre así de lo que quería ver y ponía imágenes y tenía un montón para elegir. Bueno, hasta ahí los quantum wires. Puntos cuánticos o quantum dots. En esto se especializan tanto los químicos como los físicos y hacen distintos tipos de quantum dots. Los químicos lo que hacen es cosas en soluciones, con técnicas que ellos manejan bien, son cosas más económicas y por ahí con menos control de los parámetros, pero igual con resultados muy interesantes, sobre todo para las aplicaciones en biología, en medicina. Típicamente tienen una pelotita, por ejemplo, de indium phosphide, sulfuro de indio, zinc selenide, sulfuro de zinc, y después creo que usan la palabra funcionalizar. Después le pegan moléculas orgánicas que tienen una parte que es atraída por estos semiconductores, entonces se forman estas pelotitas como con pelos de moléculas orgánicas. Bueno, y se puede controlar el tamaño, y controlando el tamaño se logra propiedades ópticas diferentes, o sea, se logra que los dots se emitan con distintos colores, este tipo de cosas. Se sabe que los romanos, en cierto modo, hacían esto para producir distintos colores. Y acá hay una figura de la correlación que hay entre el tamaño del quantum dot, en nanómetros, y la luz que emiten si uno le tira luz azul. Bueno, está más o menos el color que vemos aquí arriba. Después hay otra rama de quantum dots que yo no estoy totalmente al día, pero he escuchado alguna charla alguna vez hace años, ya a nivel molecular, ¿no? Esto es medio una representación fantasiosa, pero la idea es que uno crea acá como unos gates, unos contactos de un material, y en el medio pone una gran molécula de otro elemento y estudia el transporte de corriente a través de esta molécula. Y este sería un quantum dot de tamaño ya casi molecular. Si quieren, si les interesa teoría de esto, les puedo pasar alguna referencia. Bueno, también hay experimentos, por supuesto. De hecho, hace muchos años, el organizador del coloquio me pidió que dé un coloquio sobre un Nature que había salido sobre este tipo de sistema, por primera vez. Pero mucho no me acuerdo. Bueno, ese era un pantallazo rápido de los puntos cuánticos de los químicos, con su approach de arriba hacia abajo, ¿no? Mezclar cosas y que por las propiedades químicas de los materiales se formen solos esos sistemitas. Los físicos tenemos el approach de abajo hacia arriba, ir controlando cada paso para lograr la estructura que queremos, ¿no? Esto es mucho más costoso, menos práctico, pero más controlado y mejor para hacer ciertos experimentos de investigación básica. Bueno, acá hay bastante material. Déjenme ver. Acá a la izquierda arriba tenemos puntos cuánticos
edged, de nuevo, donde partimos de un pozo cuántico y usando química y químicos y litografía, dibujamos el patrón que queremos y comemos el material alrededor. Entonces se forman estos quantum dots de las formas que uno quiere. Me vengo acá a la derecha arriba. Estos son estructuras como las que vimos antes con quantum wires, donde tenemos un pozo cuántico en 2D y arriba crecemos estos depósitos de metal, que son nuestros contactos, y si los hacemos con la forma correcta, podemos como rodear a los electrones. Después cuando aplicamos voltajes negativos, deplete, quiere decir sacamos los electrones que están debajo de esos contactos metálicos y los electrones quedan confinados a estas partes internas donde no hay contacto metálico. Entonces uno le viene desde arriba al electrón y le pone un voltaje negativo para expulsarlo de esa zona y lo deja confinado. Acá no se nota muy bien, pero es un pozo doble, porque con este voltaje, si yo lo pongo más negativo, logro que los electrones queden confinados en dos recámaras acá, digamos. Sería este potencial en la dirección X horizontal. Y este también es un punto cuántico donde hay distintos controles, porque lo que uno quiere hacer es estudiar el transporte de los electrones a través del punto cuántico. En esta figura se muestra cómo funciona el tema del etching, del comido, ¿no? Acá para hacer esta montañita negra acá, que es un contacto metálico. Acá tengo un sustrato, un semiconductor y un resist, que es una sustancia como una especie de plástico, tiene un nombre raro. Entonces uno lo quema al resist con un beam de electrones, de una litografía, electron beam lithography. Entonces uno saca acá un poco del material y queda un huequito. Después crece el metal, que se acumula como la nieve, ¿no? Sobre el material, sobre el sustrato, y después pone todo en un producto químico, en un líquido, que come el resist, come esta máscara, y entonces se lleva también estas partes de metal que estaban arriba de la máscara, y solo queda el gate de metal que me interesaba. Y así es como se pueden hacer estos patrones metálicos sobre una muestra. Bueno, a ver, casi finalmente, porque la próxima slide tengo otro ejemplo. En los nanorods que vimos antes, que crecen así para arriba, uno puede definir un quantum dot ahí, en una porción del rod. Y eso, como les decía, es porque acá por ejemplo empiezo a crecer, esta es la semilla metálica, crezco este material gris, digamos, arseniuro de indio, por ejemplo. Entonces pues paro y empiezo a crecer indium phosphide, fosfuro de indio, la parte roja. Paro y sigo con el otro material. Entonces me quedan definidas estas áreas delgadas, que son como discos dentro del nanorod, con un material que tiene otra estructura de banda, y si es de tipo 1, por ejemplo, como lo escribimos antes, va a confinar a los electrones
en la banda de conducción de este material. Y acá lo ven bien, estas son imágenes reales de nanorods con estructura adentro, como si fuera un paquete de pastillas, ¿no? que tienen pastillas de distintos sabores a medida que crecen. Y acá se ve la estructura ya a nivel cristalino, a nivel atómico. Acá hay muchísimos detalles y cosas que uno podría estudiar bien, haciendo cálculos teóricos de la estructura de bandas. Pero una cosa que se ve, por ejemplo, es que estos palitos, estos rods, no son cilíndricos, sino que tienen una estructura hexagonal. Y lo que ocurre a veces también es que si uno crece un material que en volumen tiene la estructura sin blender, por ejemplo, cuando uno crece estas estructuras, cuando uno lo crece en forma de rod, cambia un poco la energética del problema y adquieren una estructura cristalina diferente, por ejemplo, del tipo urdesita. Eso pasa con algunos materiales. Entonces es interesante porque la misma combinación de elementos ahora la veo con una estructura cristalina diferente, si está confinado de esta forma. Bueno, y por último quería mencionar este tipo de quantum dots, de físicos también, que se llama self-assembled quantum dots, autoensamblados. Acá es un poco más parecido a lo de los químicos, en el sentido de que no hay tanto control y uno confía en un proceso natural guiado por la energía, por la minimización de energía. Y es lo siguiente, vamos acá a la izquierda arriba, tengo un sustrato de arseniuro de galio, 2D, y empezamos a tirar arseniuro de indio. Uno esperaría que se forme una capa de este nuevo material, pero lo que ocurre en realidad es que este nuevo material no moja bien la superficie, no se extiende, sino que forma como gotitas, pequeñas montañitas del material. Entonces, si uno pone poco, si uno pone un montón, sí, ya va a empezar a crecer el material arriba del sustrato. Pero si uno pone un poco nomás, forma estas pequeñas pirámides, estos montículos de arseniuro de indio, que se han estudiado mucho. Se pueden estudiar sus propiedades magnéticas, ópticas. No son muy buenos para hacer experimentos de transporte porque uno no los tiene conectados a cables y a voltajes, pero por eso se estudiaron más desde los otros puntos de vista. Bueno, acá ven una imagen con resolución atómica y un tamaño. Acá esto no sé cuán cierto es, no recuerdo haber visto que se pudiera controlar el posicionamiento de los dots de esta forma. Yo lo que conocía era cosas de este tipo, o desordenados o que a veces se aparean así formando dímeros. Acá le llaman quantum dot molecules, moléculas de dos quantum dots. Entonces, en la literatura de los quantum dots en semiconductores, la gente ya empieza a tomar palabras prestadas de los átomos y las moléculas y
usa ese lenguaje modificado y hasta un chiste en un paper famoso, los autores habían hecho una especie de tabla periódica donde en lugar de átomos había quantum dots con un electrón, dos electrones, tres electrones, así. Los habían bautizado con nombres, con los nombres de ellos. Pero bueno, reproducimos la física atómica y molecular en una escala un poco más extendida y con mayor control de ciertos parámetros. Bueno, ahí termino entonces este breve pantallazo de cables cuánticos y puntos cuánticos. Por si les interesa en particular algunos de estos temas, me avisan y por ahí les puedo pasar más referencias. Bueno, sigo un poquito. Si están cansados. No. Bueno. Bueno, esto no es muy detallado tampoco, pero para terminar de redondear un poco la idea de masa efectiva. Entonces, queríamos ver la aproximación de masa efectiva ahora en las heteroestructuras que estuvimos discutiendo. Entonces, habíamos visto que en presencia de un potencial externo, la impureza, sumado al del cristal, la función de onda del electrón se pudo factorizar haciendo aproximaciones como psi de x en dos factores. La parte microscópica, una función de onda de Bloch, en k igual a 0 o en cualquier mínimo o máximo entre las zonas de Brillouin, y la envolvente. Ahora, ¿qué pasa en la interfaz entre dos materiales diferentes en una heteroestructura? Supongamos que tengo dos materiales A y B, como estuvimos viendo, donde por ahí las bandas de conducción están desalineadas, ¿no? Bueno, esta función de onda del electrón, ahora hay que pensar que tiene que cubrir toda la estructura. Entonces, ¿qué le pasa a este planteo que hicimos en la interfase? Bueno, idealmente querríamos que haya un buen matching, ¿no? Un buen acoplamiento de ambas partes de la función de onda. La parte microscópica, esa función de onda de Bloch, en k igual a 0. Bueno, ¿qué querríamos? Sería bueno que el punto este de referencia, este 0 que está acá, sea el mismo punto en la primera zona de Brillouin para ambos materiales, para A y B. En los ejemplos que vimos, ya discutimos esto un poco. Por ejemplo, si ponemos gallium arsenide y después ponemos aluminio, gallium arsenide, si el aluminio es poco, entonces ambos tienen el mínimo de la banda de conducción en K igual a 0. Pero si hay mucho aluminio, el AlGas se vuelve de gap indirecto, entonces ahí ya el significado de esta phi n0 cambiaría para los dos materiales. Bueno, eso puede no contribuir a este approach que tomamos. Bueno, pues querríamos que haya similitud entre ambos lados, o sea que el parámetro de red
que la estructura cristalina sean similares. Y acá copié una frase del libro, se las leo. Happily, por suerte, cálculos detallados confirman que la teoría de masa efectiva permanece aceptable, a pesar de que haya funciones de Bloch diferentes. O sea, la puse porque me pareció muy amigable la frase, aunque no está diciendo demasiado, ¿no? Nada, el mensaje para nosotros acá es, bueno, hay que tener en cuenta que se tiene que producir cierto matching de la función de onda a nivel microscópico. Y en todo caso, si uno quisiera estudiarlo en profundidad, requeriría más trabajo. Pero bueno, Davis nos dice, quédense tranquilos, no se hagan mucho problema por esta parte de la función de onda. Ahora, también tenemos que machear la envolvente al cambiar de material. Y el problema principal acá es que, bueno, va a haber un cambio de masa efectiva al pasarnos de A a B. También puede haber un cambio de constante dieléctrica, aunque en general ese no es muy grande. Pero el tema de la masa efectiva sí hay que tenerlo en cuenta cuando uno hace cálculos por lo siguiente. Bueno, entonces estamos viendo la parte de la función envolvente, envelope function. Entonces supongamos que tenemos A y B y que el mínimo de la banda de conducción del material A está un poco por debajo de B. Entonces, si un electrón viene desde A y trata de meterse en B, va a haber un salto en el mínimo de la banda de conducción. Hay un delta S. Entonces, la función de onda envolvente tiene dos partes. Bueno, la escribo para el material A y para el material B. Acá hay un poco de notación que por ahí no vimos. M0 sería la masa del electrón en el vacío, la masa usual, y MA sería un número adimensional que el producto con M0 me da la masa efectiva en la banda con la que estamos, ¿no? Típicamente MA es un número del orden de 0.1 o un poco menos para el arsenuro de galio. O sea, la masa efectiva es más chica que la masa libre del electrón en general. Bueno, entonces, ok, esto no parece demasiado amenazante o difícil. Querría resolver este problema, ¿no?, de autovalores, sacar la energía y sacar la función de onda envolvente con estas dos ecuaciones de Schrödinger. El problema es que qué condición de contorno le pido a la función de onda en la interfase entre A y B. Bueno, lo que uno por ahí haría sin pensar es decir, bueno, que sea continua la función de onda y que sean iguales las derivadas con respecto a z, ¿no?, que macheen bien las dos funciones de onda en la superficie. Pero eso no es correcto y lo que hay que hacer es esta condición. La continuidad está bien, la puedo pedir, pero lo que debo pedir como condición de contorno es
esto más bien. La derivada dividida por la masa efectiva o este coeficiente que me da la masa efectiva. Eso se puede justificar viendo que este problema, escrito así, donde uno pone acá un coeficiente que depende de z, ¿no? Como hicimos recién, acá tenía que el coeficiente es MA de un lado y MB del otro, entonces sufre un salto en la interfase. En general, más matemáticamente, lo que uno puede ver es que este hamiltoniano escrito así, con una masa que depende de z, no es hermítico, no es un problema de Sturm-Liouville, si m de z varía, ¿no? En z. Entonces, por eso no funciona la primera condición. Lo que sí se puede hacer, en lugar de pensar en esta ecuación de Schrödinger, es escribirla en esta forma un poquito diferente, que es meter la masa adentro de una de las derivadas en z. Entonces, acá lo que tengo es derivada con respecto a z, sería, falta una i, ¿no? Que está por acá, el cuadrado. Este sería el operador momento y dividimos por la masa, este factor que modifica la masa. Entonces esto es como una especie de operador velocidad. Entonces lo que uno pide es que, al pedir esto, pide que se machee la velocidad del electrón al salir del material A y entrar en el material B. Entonces, bueno, mensaje acá es que uno trabaja con esta ecuación en las heteroestructuras, donde se produce una variación de la masa efectiva en la dimensión del crecimiento. Piensen, por ejemplo, en el pozo parabólico, esta variación es continua, no es solo en una interfase. Bueno, y acá hay un ejemplo en una estructura tipo VAB, o sea, sería un pozo esto. El electrón vive confinado en A. La línea gruesa, bueno, es todo, pero contiene las oscilaciones típicas de la portadora, de la función de onda de Bloch, y está así acotada, confinada por la envolvente, la chi de z. Y el problema es que la chi de z, bueno, tiene un kink, tiene un punto de discontinuidad, porque chi satisface esto y no esto. Entonces las derivadas pueden no machear en la interfase de los materiales. Por supuesto, no hay que olvidarse que esta es una teoría que es una aproximación. En la realidad, la función de onda del electrón cumple todas las cosas que uno sabe, pero habría que ir y meterse a nivel atómico a ver cómo varía la función envolvente o la función de onda. Y acá uno está mirando la función envolvente ya habiéndose un poco olvidado de la estructura microscópica a nivel de Einstein. Bueno, el precio que uno paga es un poquito esta anomalía matemática de la función envolvente.
Bueno, entonces esas eran unas consideraciones sobre cómo aplicar la aproximación de masa efectiva a heteroestructuras donde hay cambio de material. Y un último tema para hoy es el de dopaje remoto o modulation doping. A ver, dopaje sabemos que es, ¿no? De nuestro curso de sólidos es reemplazar, agregar carga en un material, lo cual normalmente se hace poniendo átomos de otro tipo dentro del cristal. Si queremos que done electrones, ponemos átomos que les sobre un electrón una vez después de ligarse al medio. Y también se puede poner impurezas con menos electrones que generan huecos. Ahora, ahora que tenemos una heteroestructura, tenemos un sistema que tiene distintas partes, hablamos de una gran idea. Perdón, Pablo, Sí, ahí Federico dice que no te oye, no sé. Ah, que va a salir y va a volver a entrar. ¿los demás me escuchan bien? Yo oigo perfecto. Sí, sí. Sí, perfecto. Sí. Bueno, Sí. Yo también. esperamos un segundito a ver si vuelve rápido. ¿Algún comentario o pregunta hasta acá? Por mi parte, no. No sé. ¿Habían visto estas cosas en algún contexto, en alguna materia? No, Bueno, me alegro. No, yo tampoco. Ah, Para mí esto es nuevo. bueno, Había escuchado de los puntos cuánticos, pero no los había visto el approach. ujú, Y el de los químicos tampoco. sí. En Argentina está bastante desarrollada la parte de los químicos. Los físicos no, porque como hablábamos la vez pasada, son muy caros los instrumentos, las técnicas de crecimiento son muy caras y sofisticadas, pero los químicos argentinos sí hacen estas cosas. Eh, Uno que yo conozco es Galo Soler Ilia, que es un muchacho más o menos joven, que es muy productivo en estas áreas, muy divertido en su forma de presentar la investigación. Por ahí, si lo googlean, seguro que habrá algún video del Galo Soler Ilia. ¿Cómo dijo que se llamaba? Eh, Galo, lo pongo en el chat. Ups. Ahí lo mandé por el chat. Es raro el nombre, se llama Galo. Bueno, Ah, sigo. Me faltan muy poquito. Eh,
Acá para romper los prejuicios directamente me fui al Wikipedia, puse modulation doping. Dice, es una técnica para fabricar semiconductores tales que portadores de carga libre son separados de los donores. Como esto elimina el scattering, las colisiones con los donores, los modulation doped semiconductors tienen muy alta movilidad de los portadores. Y me gustó este pedacito, este poquito de historia acá. Dice, esta técnica del modulation doping fue concebida en Bell Labs en 1977, después de una conversación entre Sturmer y Dingle. Y fue implementada rápidamente por Art Gossard, y ese mismo año, en 1977, Sturmer y Dan Sweet usaron esta técnica, un sistema con doping remoto, para descubrir el efecto Hall cuántico fraccional. O sea, inmediatamente la idea fue aplicada y dio lugar a un descubrimiento, digamos, revolucionario en la física de materia condensada. A Gossard yo lo conocí, era profesor en Santa Bárbara, donde yo hice un poco, a fines de la década del 90. Me pareció un tipo muy tranquilo y modesto, a pesar de que había hecho una gran contribución. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea del dopaje remoto? Bueno, dopaje es agregar átomos que ceden electrones o huecos al material. Cuando uno hace eso, hay un problema. Los iones que quedan, que han donado la carga, se convierten en centros de scattering para esas cargas que quedaron libres, y entonces reducen la movilidad, reducen la conductividad. Entonces la idea es que en una heteroestructura uno puede aprovechar esta discontinuidad en las bandas de energía, y acá hay un ejemplo. Entonces, si tenemos al gas que tiene su banda de conducción más alto que el gas, el arsenio de galio, uno dice, si yo agrego donores de carga, donores de electrones, los pongo en el al gas, por acá, los electrones van a ver que acá cerca hay una zona de una banda de energía más baja, entonces los electrones se van a mover, se van a venir acá. Al principio acá al lado izquierdo hay neutralidad de carga, pero los electrones dicen, no, más sí, yo me voy para acá que hay un mínimo de energía. Y eso ocurre hasta cierto punto, porque después empieza a haber separación de carga, cargas positivas acá a la izquierda en esta zona y electrones a la derecha. Los electrones ven las cargas positivas y dicen, uy, no, quiero volver porque me atraen esas cargas positivas. Entonces quedan ahí pegados a la interfase. En términos de un potencial, lo que se forma es un potencial autoconsistente, como los que yo tenía en mis papers, que les mostraba antes. Un potencial autoconsistente donde se equilibran las fuerzas de querer venir a la banda más baja, pero teniendo en cuenta la atracción con los iones. Entonces lo que ocurre es que, bueno, algunos de los electrones donados por estas impurezas se vienen a la derecha, se vienen al cianuro de galio y quedan confinados, quedan pegados cerca de la interfase. Y ahí entonces sobre la interfase a la derecha se forma un gas de electrones cuasi bidimensional, confinado por un potencial triangular prácticamente.
Y esta sería la función de alfa. Entonces, con esta técnica uno crea electrones libres, crea un gas de electrones pegado a una interfase de dos materiales, que es una interfase muy perfecta, también muy lisa, a nivel monoatómico prácticamente. Y en este tipo de sistema 2D es que se hacen los experimentos del efecto Hall cuántico, entero y fraccionario. Entonces, en conclusión, los electrones migran de una región a otra y se alejan de los iones y evitan las colisiones con los iones que están cargados con carga opuesta, o sea, reactivamente. Por eso se llama dopaje remoto. Es un invento muy sencillo e importante para empezar a hacer experimentos con gas de electrones con alta movilidad, con poco scattering. Bueno, entonces llego hasta acá por hoy. En la clase de hoy vimos cables y puntos cuánticos, algunas consideraciones sobre la aproximación de masa efectiva en heteroestructuras, cómo se aplica, y después la presentación de esta idea del dopaje remoto. Bueno, voy a interrumpir ahora y nos quedamos discutiendo. Hasta la próxima.